Ustedes saben que yo podría invertir todo mi dinero, en, no sé, en acciones de Renault, podría invertir todo mi dinero en Bayer, podría invertir todo mi dinero en una empresa que inventé, no sé, Ferronor. Entonces yo podría, no sé, comprar acciones de Renault por precio por cantidad y me generaría un determinado valor final, o puedo comprarme bonos, obligaciones negociables. Pero también, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo tengo la posibilidad de no comprarme todo Renault o todo Bayer o todo Ferronor. Yo tengo la posibilidad de combinar activos, no poner todo el dinero en un solo activo. Y al armar una cartera, ¿sí? Al armar una cartera de inversiones, básicamente estoy creando un nuevo activo. Es decir, una cartera no deja de ser un activo sintético. ¿Por qué uso la palabra sintético? Porque es un activo que deriva su valor de otros activos. Pero es un activo por sí mismo. Una cartera es un activo financiero. ¿Por qué se le dice cartera o portafolio? Porque antiguamente, como todos los papeluchos eran caratulares, los ponías dentro de un portafolio y ibas con el portafolio y tenías los papeles. ¿Sí? Entonces, la idea es, ya sabemos que el inversor que es averso al riesgo, que le gusta el retorno, le vamos a demostrar al inversor que puede armar una cartera y puede disminuir el riesgo comparado a si solamente pone todo el dinero en un solo activo. Puede construir carteras, y una cartera es un nuevo activo financiero que puede tener un retorno y menos riesgo comparado a los activos originales. Y eso es lo interesante y por eso nosotros diversificamos. Por ejemplo, acá tengo una cartera que le puse, miren cómo está compuesta, miren cuántos activos tienen. La idea es que nosotros vamos a estar estudiando y suponiendo que tenemos un determinado horizonte temporal. Es decir, el inversor tiene un horizonte temporal que puede ser a 1 año, a 3 años vista, 5 años. Entonces vamos a calcularle los retornos para 1 año, para 5 años, para 10 años vista, con sus subsecuentes desvíos. Vamos a suponer que el inversor invierte y se queda hasta que madure eso, hasta que se cumpla el plazo de inversión y le vamos a armar una cartera. Esta cartera, por supuesto, va a tener una esperanza matemática y va a tener un desvío, porque si es un activo financiero, si cada activo financiero tiene un retorno y un desvío, la cartera también lo tendrá. Pero vamos a tratar de demostrar que justamente al hacer eso podemos generar activos mejores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo el retorno de una cartera? El retorno de una cartera va a depender, ahí tiene la expresión matemática, el retorno esperado de una cartera, va a depender de los retornos esperados de los activos individuales, por supuesto, y va a depender de los weight. ¿Qué son los weight? Los ponderadores. ¿Qué son los ponderadores? ¿Cuánto pesa cada activo dentro de la cartera que armé? Si no, digo, obviamente la suma de los ponderadores tiene que ser 100% o 1. Para que entendamos qué son los ponderadores, si yo tengo 1.000 pesos para invertir y coloco 700 en uno, 30 en el otro, ¿cómo son los ponderadores? 0,7 y 0,3. Correcto, o 70% y 30%. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, el retorno esperado de una cartera va a depender de los retornos esperados de cada activo individual y va a depender de cuánta plata yo vaya a poner en esta cartera, en cada activo. ¿Me siguen hasta acá? Profe, Sí. la cartera no sería más que la combinación de determinados activos, ¿o no? No entendí bien. Es la combinación lineal de activos, sí. Es una combinación de activos.
Y esa cartera es lo que le vamos a sacar el retorno del Claro, conjunto. Sería. el retorno esperado en promedio de la cartera. Si vos invertís 70% en Tenaris y 30% en Apple, Sí. ¿cuál es el retorno esperado de ese activo, de esa cartera? Suponete que Tenaris rinde 10% y Apple rinde 5%, significa que esa cartera, ¿cuánto va a tener de retorno esperado? 8,5%. Es un activo nuevo, ¿no? Ahí es donde me pierdo. ¿Dónde te perdés? No entiendo. El activo nuevo, o sea, ¿Pero la cartera es un activo que existe por sí mismo? no, por eso. Y bueno, es un activo nuevo. Una cartera es un activo financiero. ¿Que lo armaste con qué cosa? Poniendo 70% en un activo que rinde 10 y poniendo 30% de tu dinero en un activo que rinde 5. Con lo cual, es un activo financiero nuevo la cartera. Está bien, sí, sí, sí. Digo, un fondo común de inversión, ¿no es eso? ¿Qué es un fondo común de inversión, chicos? Un activo. Sí, pero ¿qué es? En definitiva, un fondo común de inversión, ¿qué es? Hoy se llama fondo común de inversión. Una combinación de activos en los que invertís. Fondo común se llama fondo porque hay plata. Común porque hay un montón de personas que ponen plata en el mismo fondo, de inversión porque invierten. ¿Sí? Y ese fondo asigna dinero, ¿ok? Y que compra, hay un portfolio manager que lo que hace es comprar activos, ¿sí? Y que los asigna. ¿Y vos qué te podés comprar? Te podés comprar acciones del fondo común de inversión. Cuando ustedes compran acciones de Berkshire Hathaway, que es ay, se me fue el nombre. Lo vamos a ver a este tipo. Warren Buffett. Me sale Soros, pero no es Soros, es Warren Buffett. Berkshire Hathaway es un fondo de inversiones de Warren Buffett. Ustedes están invirtiendo en un activo que es una cartera. Warren Buffett, ¿qué hace? Invierte en distintos activos. Y él mismo cotiza. Digo, la cartera es un nuevo activo. ¿Está bien? Es un activo cuyo valor está basado en cuánto están cotizando los activos integrantes y cómo vos hayas puesto dinero en esa cartera. Obviamente, no es lo mismo que yo ponga el 10% en Tenaris a que yo ponga el 70% en Tenaris. Porque lo que le vaya a pasar a Tenaris, en este caso, 70% en Tenaris pesa más. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Está claro? Igual, profe, cuando operás fondos compras partes, no compras acciones. No, está bien. Llamémoslo cuota aparte, que es el nombre correcto. ¿Sí? Te digo acciones o lo que sea para que entendamos. Todavía no hablamos de cuota aparte ni de los instrumentos de deuda. Sí, se llama cuota aparte cuando hablamos de un fondo común de inversión. Y después tenés los títulos de deuda de esos fondos. Pero lo que quiero decir es básicamente lo mismo. ¿Sí? Llamalo cuota aparte, llamalo acción, estás participando del capital de eso. Lo que cambia es el nombre. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Así entonces, como existe el retorno esperado de una cartera, también existe el riesgo de una cartera. Para calcular el riesgo de la cartera, tengo que pasar por la varianza de la cartera. Fíjense que la varianza de una cartera, que se calcula para dos activos, se calcula con esa expresión matemática que tienen ahí. En primer lugar, depende de las varianzas individuales. ¿Sí? Si la cartera está conformada por el activo 1 y por el activo 2, entonces dependerá de la varianza del activo 1 y de la varianza del activo 2. Son todos términos elevados al cuadrado, porque la varianza es una forma cuadrática, al igual que la función cuadrática que vieron en análisis matemático 1. ¿Sí? Ahora, hay otro término que es importante dentro del desvío, o mejor dicho, dentro de la varianza de una cartera, que es la covarianza. La covarianza del activo 1 con el activo 2, o del 2 con 1. Ustedes vieron lo que era la covarianza en estadística. La covarianza lo que me muestra es la variación conjunta de un activo con respecto a otro. Por supuesto, ¿qué sería? A ver,
La covarianza lo que me muestra es, si el retorno esperado de Tenaris sube en determinada proporción, ¿qué le pasa o cuánto varía el retorno esperado de Apple, por ejemplo? Ojo, no hay causalidad. No es que estamos diciendo que uno varía porque el otro varía. Es una observación, ¿sí? La covarianza me mide en definitiva la variación conjunta. Es decir, si un activo varía en promedio de determinada manera, ¿cómo varía el otro activo en promedio también? Y eso era la covarianza que ustedes vieron seguramente en Estadística Empresarial 2. Sí. Profe, perdón, voy a hacer una pregunta a ver si estoy diciendo burradas o más o menos lo entiendo. Si la covarianza era 1, los activos se relacionaban perfecamente, tipo Se llama correlación. Tenían una correlación perfecta y cuando el activo era 0... Correlación no es covarianza, ojo con eso. Okay, que va a aparecer la correlación y que está relacionada con la covarianza, sí. Sí, están relacionadas, ¿sí? Pero la correlación, como vamos a ver en un ratito, es un número acotado entre -1 y 1 y te habla del grado de asociación lineal que hay entre ambos. La covarianza no. No te dice eso. ¿Me entendés que hay una diferencia? La covarianza no está acotada. La covarianza puede ser 4.000 millones o puede ser menos no sé cuánto. La correlación está entre -1 y 1 siempre. ¿Me entendés la idea? ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Ahora va a aparecer la correlación. Queda tranquilo que está relacionada con la covarianza. Pero no dijiste ninguna burrada, porque de hecho usaste la palabra relación. Pasa que eso es para la correlación, ¿sí? Bien, entonces lo que quiero que vean es que dentro de la varianza de una cartera necesaria para calcular el desvío estándar, no solamente influyen los desvíos individuales elevados al cuadrado, sino que también influyen las covarianzas. Acá dice 2 por covarianza de 1 a 2, ¿por qué? Porque la covarianza de 1 con 2 es igual a la covarianza de 2 con 1. ¿Ok? Otra manera de expresar esto es con una matriz de varianzas y covarianzas. Los que estudian finanzas, y si de casualidad hubiera alguien que estudia economía acá, lo verían en econometría, seguramente. La matriz de varianzas y covarianzas justamente te está mostrando este tipo de situaciones. Que sería el desvío de 1 con 1 es el desvío, ¿cómo se llama? La varianza. Ahora, la variación de 2 con 1 es la covarianza, ¿ok? Y fíjense que la variación de 1 con 2 es la misma. A veces puede pasar porque en algunos ejercicios se les presenta la información de esta manera, como en la matriz de varianzas y covarianzas. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo en lugar de armar una cartera que tenga 2 activos, armar una cartera que tiene 3 activos? Uno más. Incluyo un activo más. Si yo incluyo un activo más, miren lo que pasa en términos matemáticos. ¿Cuántas varianzas adicionales aparecieron? Varianzas individuales. ¿Cuántas aparecieron? ¿Cuántas aparecieron? Una más. Una más. La del tercer activo, ¿no? Sí. Pero te hago una pregunta. En términos de covarianzas apareció la covarianza de 1 con 3 y la covarianza de 2 con 3. ¿No? Con lo cual, fíjense que en esta matriz, acá queda más claro en la matriz, ¿cuántos términos de covarianza tengo ahora? Antes tenía 2 covarianzas y 2 varianzas. ¿Cuántas tengo covarianzas ahora? 6. 6. ¿Cuántas varianzas? 3. 3. ¿Qué empieza a ganar más fuerza dentro de la varianza de una cartera? ¿Los desvíos individuales o las relaciones entre sí? ¿O la manera en la cual covarían entre sí? Las covarianzas, ¿se dan cuenta? Que si yo empiezo a incrementar activos dentro de una cartera, empieza a ganar fuerza para explicar la volatilidad de la cartera, las covarianzas.
¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Sí. Ahora, Sí, si yo incrementara N activos en la cartera, miren cuánto hay ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuántas varianzas habría? N varianzas individuales, ¿estamos de acuerdo? Habría Una N, por cada si hay activo. N activo, habría una varianza individual por cada activo. Pero fíjate la cantidad de covarianzas, N por N menos 1. Bueno, N por N menos 1. No es chiste. Y ahora te pregunto, de ser así, hagamos de cuenta que una cartera está compuesta por todos los activos que existen en el mercado. Por todos los activos que existen en el mercado. Lo que le pase a una empresa en particular, ¿te va a afectar mucho la cartera? A una empresa, por ejemplo, un dato negativo que solamente depende de esa empresa, ni de la industria. No, siempre y cuando vaya con la misma, sea diversificada. Bueno, te estoy hablando de todos los activos que existen en el mercado. Sí, no. No te afecta mucho, ¿no? No. Ahora, un dato macroeconómico. Sí. Sí. Ok, el dato macroeconómico le va a pegar a todas las empresas, con lo cual va a estar más reflejado en las covarianzas. Mientras que el primer ejemplo está explicado más que nada por la varianza del activo individual. Con lo cual, fíjense que a medida que nosotros vamos incorporando activos, el efecto de diversificar va reduciendo la varianza de la cartera, porque empiezan a pesar más las covarianzas con respecto a las varianzas individuales. Pero a partir de un determinado número, hay algunos que estudian el efecto de diversificación, dicen que ya cuando armaste una cartera con entre 30 y 50 activos, el efecto de diversificación empieza a bajar, ¿sí? Empieza a ser cada vez más chiquito y tiende el riesgo de una cartera tiende a lo que se llama el riesgo sistemático. ¿Qué es el riesgo sistemático, en definitiva? El riesgo del sistema. Que por más que vos diversifiques, no puedes escapar del riesgo del sistema, porque está en el sistema. Lo que vos vas diversificando son los riesgos individuales. Al estar invirtiendo... ¿Cómo, perdón? Ahí entraría en juego lo que dijiste del dato macroeconómico. Ahí lo que entraría en juego es el riesgo sistemático. Claro. Yo puedo armar una cartera. A ver, imagínate usted, el S&P 500 es un índice que está conformado por 500 empresas en los Estados Unidos de todo tipo. ¿Conocen el S&P 500? Sí. Bueno, de hecho, hay un activo que ustedes podrían comprar que se llama SPY, ¿sí? Que justamente replica el comportamiento del S&P 500, que es como comprarte una cartera compuesta por esas 500 empresas. Si algo sale mal, el COVID le pegó a todas por igual, por más que vos hayas diversificado todo lo que quieras. Sí, debes tener farmacéuticas dentro del S&P 500, pero le pegó a todas, ¿sí? El efecto COVID. No pudiste escapar. Ese es un riesgo que vos no podés diversificar. ¿Está bien? Porque está dentro del sistema. Ahora, el riesgo de que salga un fraude en los estados contables de una pequeña empresa, eso no te va a afectar mucho, porque vos diversificaste tanto que el fraude en una sola empresa no va a pegarte tanto. Ahora, si aparece un fraude en una industria, bueno, ahí te pega de otra manera. Toda la industria hacía fraude. Bueno. ¿Me van siguiendo hasta acá entonces cómo yo puedo armar una cartera en la cual, si yo la voy haciendo cada vez más diversificada, voy bajando el riesgo al cual está expuesta esta cartera hasta un determinado momento en donde, pese a que yo siga diversificando, no baja más ese riesgo prácticamente. Se pesa ya por más que yo siga agregando términos a la cartera, el riesgo no va a bajar mucho más. ¿Sí? Ahora te van a preguntar, si yo hago una cartera compuesta por N activos, todas esas relaciones de todos los activos, las covarianzas,
básicamente no te van a estar representando al mercado. Si yo pongo todos los activos que pueden haber, las relaciones entre los activos, las covarianzas, ¿no se van a transformar en el mercado en definitiva? Sí. ¿Entienden cómo a medida que yo voy incrementando la cantidad de activos me voy acercando al concepto de lo que llamaremos en algún momento portafolio de mercado? Un portafolio de mercado va a ser aquel portafolio o cartera que tiene todos los activos metidos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Me va entendiendo el razonamiento? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, el riesgo diversificable, como dijimos, yo lo voy paleando a medida que voy incorporando más activos financieros, pero ese efecto empieza a flaquear o ya no se siente de la misma manera. Marginalmente, incorporar un activo 51 ya casi no te genera un efecto de diversificación mucho más grande comparado a cuando vos habías pasado de una cartera de 4 a 5 activos. Bien. Pero digo, solamente para que vean, miren todas las cuentitas que ustedes tendrían que hacer si tuvieran que hacer una cartera enorme. Y fíjense cómo las varianzas, las n varianzas, si quieren, representan al riesgo diversificable y cómo van perdiendo peso con respecto al riesgo sistemático, donde tenemos n por n menos 1 covarianzas. ¿Sí? Bien. ¿Qué preguntas tenemos hasta acá? Si ahí vimos la fórmula de 3 activos. Si yo agarro una fórmula con un cuarto activo, ahí lo que me pasa es que me salen 4 o 3 covarianzas. La de 1 con 4, la de 2 vas a tener, mira, vas a tener 16, claro, vas a tener. Claro. 4 varianzas y vas a tener la covarianza de 1 con 2, de 1 con 3 y de 1 con 4. La covarianza de 2 con 1, de 2 con 3 y 2 con 4. La covarianza de 3 con 1, de 3 con 2 y con 3 con 4. La covarianza de 4 con 1, de 4 con 2 y 4 con 3. Sí, ahí se nota. ¿Ven cómo van creciendo? ¿Van creciendo? Sí, se agarra 5 Claro, 5, 6, 7. Cómo el peso de las covarianzas explica cada vez más lo que le pasa al desvío de la cartera. ¿Me seguís? Sí, sí. Bien. Profe, pero si yo estoy cada vez aumento los activos y no se me agranda el desvío, siguiendo la fórmula. O sea, voy sumando cada vez más. No, pero pero las covarianzas primero son números ¿Son mucho negativas? más chiquitos. No, pueden ser negativas, pero no es eso. Son números cada vez más chiquitos. ¿Sí? Pero por más que sea chiquito, va a aumentar igual. No, bueno, pero yo lo que quiero que entiendas ahí es que el comportamiento de las covarianzas, va a estar hay una cosa que tenés que entender. Acá tenés estos weight, estos W1, W2, son son weights, ¿no? 5%, 2%, 1%, 5%. Hace 1% por 5% y cada vez te va achicando el número. Si te lo tira cada vez más chiquitito. Por más que estés sumando términos, ¿sí? Se van achicando esos. Y va pesando mucho más un número que es cada vez más chiquitito, que es la sumatoria de las covarianzas, con respecto a lo que son las varianzas individuales, que son números elevados al cuadrado que son más grandes. Lo que digo, eso lo podrías comprobar si querés, haciendo después con números, ¿sí? ¿Qué es lo que iría sucediendo si vamos incrementando activos? Ahí, en el campo, con los números, te lo estarías viendo. Después voy a ver si el fin de semana quería armar un Excel para los del lunes y para ustedes, para mostrarles cómo eso puede ir sucediendo. A medida que vos vas incorporando componentes, por más que vos veas términos que van sumando, empieza a pesar cada vez más números que se van achicando. Eso es lo que te quiero transmitir. Son números que se van achicando a medida que vos los vas sumando. Entonces, dentro del peso de la varianza en la cartera, empiezan a pesar más las covarianzas. Ahora, ese efecto se estanca en algún momento, que es a partir de, no sé, el activo 50. Hay estudios que más o menos te estarían demostrando eso, y ya se estanca ese efecto. Ya está. Claro, o sea, mientras más activos, los W serían más chicos de
los W del principio, Claro, y ahí que te lo puedes bajaría el sacar. riesgo. Después se va a compensar, porque como vos decís, ya está, ese efecto se murió, ¿sí? Ya ese efecto se murió y empieza a compensarse con que se están sumando. Que es lo que vos estabas analizando, ¿me entendés? Claro. Bien. Entonces, nada, buena pregunta la que hiciste. Yo me acuerdo que la hice yo cuando era estudiante. Me acuerdo que me quedaba esa duda, ¿no? Como veníamos viendo, cuando a la hora de armar carteras, las carteras individuales, bueno, los activos individuales obviamente influyen y explican el retorno esperado de la cartera, pero los desvíos individuales, o mejor dicho, las varianzas de los activos individuales, no son la única fuente para explicar el porqué de la varianza de una cartera. Hay que también ver las relaciones entre los activos. Esas relaciones entre los activos, o las variaciones conjuntas, mejor dicho, de los retornos de los activos, están explicadas por las covarianzas. Tenemos un efecto de diversificación que te muestra entonces que a medida que yo voy incrementando la cantidad de activos dentro de una cartera, la varianza de una cartera irá disminuyendo hasta un determinado punto. ¿Cuál es el riesgo que yo puedo ir mitigando? Consideramos que es el riesgo no sistemático, o mejor dicho, riesgo diversificable. Hay un límite que va a ser el riesgo sistemático. Por supuesto, un activo, una cartera que esté compuesta por casi todos los activos que existen, se acerca a un mercado y básicamente el riesgo de una cartera de mercado es el riesgo del sistema, ¿sí? Porque está representando todo lo que pasa en el medio. Bien. ¿Hasta acá alguna preguntita? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo que vamos? Permítanme hacerles una cartera. Vamos a armar una cartera con el Excel, ¿sí? Ok, en esta clase yo no tengo ayudante, voy a hacerla yo. Bueno, vamos a armar una cartera, ¿sí? Vamos a ponerle nuevo, lo cierro. Dejo de compartir esto. Avísenme por favor cuando veamos el Excel. ¿Vemos el Excel? Sí. Bueno, pongamos información, pongamos, no sé, nombre de empresas, Apple, Tenaris, para hacerla fácil, pongamos, cambiemos, siempre Apple y Tenaris, no sé, pongamos YPF, pongamos PEP, de Pepsi, qué sé yo. Pongamos retorno, vamos a ponerle así, esperanza del retorno, y pongamos, vamos a ponerle desvío. ¿Sí? Mejor aún, vamos a una matriz de varianzas y covarianzas. Ponerle IPF, PEP, IPF y PEP. Acá sí, voy a poner el desvío. Supongamos que la información estadística que nosotros tenemos me tira que, no sé, para un horizonte temporal de 2 años, el retorno esperado de YPF, supongamos, tiro de números, es del 15%, mientras que el de Pepsi es del 9%. YPF tiene un desvío del 20%, mientras que Pepsi tiene un desvío del 5%. Con esta información que tenemos acá, ¿estoy en condiciones, por ejemplo, de armar una cartera? Si yo elijo las ponderaciones. Por ejemplo, quiero armamos cartera equal weighted. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa equal weighted? ¿Qué se les ocurre que puede ser? 50-50. Sí, en este caso, como son 2 activos, es 50%, ¿no? Que el weight de YPF y el weight de Pepsi van a ser en estos casos 50% y 50%. Es decir, voy a armar una cartera donde el 50% van a ser en acciones de YPF y el 50% en acciones de Pepsi. ¿Cómo armábamos entonces el retorno esperado de una cartera? El retorno, vamos a poner acá, el retorno esperado de una cartera
El retorno El esperado weight de de uno, esta pero el cartera. rendimiento esperado del otro. Claro, exactamente. ¿Cómo lo vamos a calcular? Va a ser, perdón, ahí. W de IPF por, vamos a poner acá de nuevo, yo trato de ser lo más prolijo acá con esto, por el retorno esperado de IPF, más lo que pese dentro de la cartera Pepsi por retorno esperado de Pepsi. ¿Sí? Acá lo tenemos. Esto era retorno esperado de Pepsi. ¿Sí? Bien, vamos a calcularle entonces cuál sería el retorno esperado de esta cartera, de la cartera que estamos armando nosotros. ¿Sí? Ahora sí, R. Sí, no sé, bueno. Sería esto por esto más esto por esto. Bien. Con lo cual, si yo invierto dinero, si yo, por ejemplo, el monto que tengo para invertir es $500,000 de pesos, $500,000 de pesos en esta cartera, significa que pongo 250.000 pesos en YPF y pongo 250.000 pesos en Pepsi. ¿Qué significa? Que de forma esperada, la esperanza de el monto de dinero con el cual voy a terminar, ¿cuánto es? $500,000 por uno más, 12%. ¿Estamos de acuerdo que de forma esperada yo terminaría entonces con 560.000 pesos? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Lo que significa, ¿sí? Que si yo invierto $500,000 de pesos en esta cartera, digo, no dejemos de perder la noción de lo que estamos haciendo, yo termino con 560 de forma esperada. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí. Bien, bueno. Ahora, necesito calcularle también el desvío a la cartera. Acá yo tengo, si quieren, la esperanza de la cartera. Para calcular el desvío necesito primero las varianzas de YPF. Obviamente va a ser el desvío al cuadrado, esa va a ser la varianza de YPF, y el desvío al cuadrado de Pepsi. Yo acá voy a inventar cuáles son las covarianzas, ¿sí? Obviamente que se tendrían que estimar. Supongamos que estas son las covarianzas. Esta es la matriz que le mostré antes. Matriz, varianzas, Markov. Matriz de varianzas y covarianzas. ¿Se acuerdan ustedes cómo se calculaba entonces, que era una fórmula un poquito fea, una expresión matemática un poco fea, para calcular entonces la varianza de la cartera? La varianza de la cartera, que era compuesta por dos activos, ¿no? ¿Dónde está sigma? Sigma cuadrado de una cartera equal weighted como esta. ¿Ustedes recuerdan qué era? Acá, perdónenme, pero voy a tardar un poquitito para que quede todo prolijo, ¿sí? Creo que está hecha la fórmula, pero no con varianza. Pero a ver si la quizás la En tengo el que Excel. sacar ¿en el Excel? Sí, no, Sí, está bien, pero ahí. quiero... Hasta con A y con B. No, está bien, para calcularla sí, pero para ponerla entera no. A eso me refiero. Si no, a ver si la Sí, puedo está la sacar. fórmula. ¿Está la fórmula? ¿En dónde? En el PDF, No, copio No, el no, texto. no, acá. tiene que estar. No, acá en Excel, digo yo, en función me parece que está. En la Abajo de todo, a lo último. Ahí donde en dice función. seno función, ahí abajo. En función. A ver si A está. lo último me parece que está. No, bueno. Después se lo busco, pero yo sé que está Si no, porque yo la le hago un uso. recorte. No, seguramente se puede habilitar, puede estar, que esté oculta y haya que habilitarla. No me extrañaría, que esté, ¿sí? Pero bueno, para calcularla, por supuesto que existe la función en el Excel, pero bueno, yo lo que quiero acá es mostrarles a ustedes. Este es el reemplazo de mi pizarrón. Entonces, acá sería, lo leí, el weight de YPF al cuadrado por... Voy a poner todos los cuadrados y después lo completo, para hacerlo más fácil.
Después les pongo las sumas. Más. Entonces, W Pepsi cuadrado por, pero lo voy a completar. Acá va a estar la varianza de Pepsi, más 2 por covarianza de YPF con Pepsi por W de YPF por W de Pepsi. Y ahora acá entonces le pongo los signos de varianza. Vamos a ponerle acá sigmas. Sigma y sigma. Bueno, esta es la expresión matemática para calcular entonces la varianza de la cartera, ¿sí? Vamos a buscar la varianza de la cartera. Y después le sacamos la raíz cuadrada. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Los weights los tengo acá. Esto al cuadrado por la varianza de YPF más esto al cuadrado por la varianza de Pepsi más 2 por covarianza. Ay, mandé una cagada. No, perdónenme. Entonces, esto al cuadrado por varianza de YPF más esto al cuadrado por varianza de Pepsi más 2 por covarianza por 2 por covarianza por esto por esto. Ahí está. Esta es la varianza. Ojo, pero yo lo que quiero es el desvío porque quiero que esté en la misma unidad de medida que el retorno. Va a ser la raíz de la varianza. Ahí está. Si no le pifié a la cuenta, ahí está. Bueno. Entonces, si yo me armo una cartera equal weighted, que significa en este caso, 50% y 50% en los activos, yo tendría un retorno esperado del 12% y tendría un desvío del 18,12. Esto significa que si yo invertí acá, en términos de distribución normal, ¿qué significa? Que tengo un 68% de probabilidad de que el retorno esté, ¿recuerdan? Entre esto menos el desvío y esto. ¿Se acuerdan de esto? Esto más el desvío. Y tengo un 68% de probabilidad de que los retornos estén entre estos dos números. Si invierto en esta cartera. ¿Se entiende? Con lo cual yo podría decir, puedo terminar con un 68% de probabilidad con 469.000 habiendo perdido dinero o con 650.000 pesos. ¿Y cuánta probabilidad tengo acá de ocurrencia? 68. 68. Si yo esto lo hubiera querido hacer al 95%, ¿qué era? 2 veces desvío menos 2 veces desvío. ¿Se acuerdan de eso? ¿Está? ¿Está claro? ¿El 68 de dónde salió? Y esto es lo que vimos al principio, cuando yo dije que era la propiedad de la distribución normal. No, pero el número 68, sí, pero ¿se sabe de la aplicación o cómo? ¿Qué aplicación? No, ¿cómo se calcula ese 68? Pero dije, era una característica de la distribución normal. ¿Te acordás lo que dije al principio? Que es una característica de la distribución normal, el 68% de concentración alrededor de la media, más un desvío, menos un desvío. ¿Sí? Sí, el valor, pensé que era de ejemplo. No, es una característica de la distribución normal. Si se distribuye normalmente, automáticamente está suponiendo eso. Sale de estudiar la función, justamente. Sí, ¿quién pregunta?
Yo, ¿puede ponerse un segundo en H9? Que quiero ver la... Está bien, perfecto, gracias. De nada. Bien. Profe, una consulta para repasar. ¿Sí? Esto sería entonces que con esta cartera de inversión que se armó, si se invierte en esta cifra, esperamos tener 560, pero tenemos un Sería riesgo el monto esperado, pero sabés que no necesariamente va a ser así. Claro. Ese es el que Sí. estás esperando, asumiendo un riesgo del 68% que puede que pase, que tengas No, una 400. probabilidad del 68% de que pueda estar entre esos dos números. Perfecto. Y acá acordate que acá lo que estás suponiendo es que vos armás la cartera y te quedás hasta el plazo de inversión que vos fijaste. Si vos acá no haces trading. Si acá no vas a hacer trading. Acá vos armás la cartera y te quedás con la cartera hasta el final. Claro, y que todo, o sea, que todo es estático, digamos. Te quedás hasta el final, que nada cambia y que Exacto. el estilo es el mismo, que la esperanza, que el riesgo es el mismo, todo, claro. Sí, señor. Sí, señor. Una consulta, ¿qué sería trading? Es compra en el día. Cuando vos compras y vendes. Está bien. Profe, tengo una consulta. Sí. Si la varianza de la cartera hubiera sido menor al 12%, ahí ganabas o ganabas. Tenías un 68% de chance. No es que ganabas o ganabas. Pará. Ponele que sea 11%. Sí, con un 68% pensás que no ganás o que vas a ganar sí o sí, pero si yo te extiendo el intervalo al 95%, no es que porque la varianza sea más... No, bueno. Pero vamos de nuevo, estos son probabilidades de ocurrencia. ¿Puede pasar de que pierdas el 40%? Puede pasar. La probabilidad puede parecer baja, pero puede pasar. No es que sí o sí vas a ganar, ¿eh? Estas son probabilidades en base a información histórica. Entonces, acá lo que te dice es, el desvío histórico que vos lo estás utilizando como para pronosticar es del 18% para este plazo. Ahora, por ejemplo, ponerle que el desvío hubiera sido de 12, hubiese sido de 12% el desvío. Vos decís, claro, yo tendría una probabilidad del 68% en que el retorno esté entre 0 y 24, con un 68%, pero yo también te puedo decir que con un 95% va a estar entre el retorno menos 3 por el desvío, 29%, y entre el retorno más 3 desvíos. Y acá tengo el 99% de probabilidad de que pueda pasar. ¿Me seguí la idea? ¿Sí? Sí, esto profe. es 99% de probabilidad de ocurrencia. ¿Y puede pasar que pierdas todo? Si invertiste en también. Puede explotar todo el sistema, se puede caer se puede venir un asteroide y nos puede matar a todos. Sí, obvio. El famoso Black Swan, el famoso cisne negro. Puede pasar que vos digas, pero mi probabilidad de ocurrencia era muy chiquitita, sí, pero pasó. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Digo, ¿cerró un poquitito más con este ejemplo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Perfecto. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta con esto? ¿Quedó claro lo que hicimos acá? ¿Cómo armamos la cartera? ¿Cómo podemos jugar con esto? ¿Sí? Bien. Sí. Si es así, Sí, está claro. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutitos, si les parece. Son las 8 y 10 nos volvemos a encontrar. Dale, profe, gracias.